que encierra el libro de Mauricio Macri que ayer se presentó es la reforma laboral, y que esto un poco habla de justamente hacer cambios que en definitiva perjudican a los trabajadores. Mm, en otro sentido, en otro aspecto de la reforma laboral, hay un debate en torno a la reducción de la jornada laboral. Esto no tiene nada que ver con lo que es la reforma, pero sí un poco apunta a cambiar las condiciones de los trabajadores en cuanto a aprovechar mejor el tiempo. Apunta a esto. Y estamos en comunicación nosotros con el abogado especialista en empleo, Juan Pablo Chiesa. Juan Pablo, gracias por estar en comunicación con nosotros. O sea, acá Facundo Quiroga y Facundo Pereira te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, saludos a la mesa. Gracias por estar atendernos. Bueno, hablamos un poco de esta reducción de la jornada laboral. ¿A qué se apunta, Juan Pablo, cuando se habla de reducción de jornada laboral? Bueno, más allá de lo que hablabas vos de la reforma, tiene que ver con la actualización de lo que es el mercado del trabajo, ¿no? El trabajo del futuro, del siglo XXI, la automatización, la globalización, la revolución industrial, ¿no? Trabajo aparejado, reformas que hace Hola. que las relaciones laborales. Ay. Hola, Juan Pablo. Se te entrecorta. Estamos escuchando con dificultad. ¿Me escuchás? Ahí sí, hay un ruido de fondo, ¿no? Puede ser, Esperame un cachito. Sí, sí, te aguardamos. Estamos hablando con el abogado especialista en empleo, Juan Pablo Chiesa, sobre la experiencia de la reducción y cómo impacta en el mundo laboral esta reducción de la jornada. En algunos países se ha implementado esto, ¿no? Se habla de reducir la jornada a 6 horas. Sí. ¿No? Reducen jornada, pero no reducen salario. Claro. Y en Europa ya se ha estudiado que beneficia al trabajador. O sea, mucho más descanso y hay mayor productividad. Exactamente. Juan Pablo, ¿me escuchás? ¿Juan Pablo? ¿Hola? Juan Hola. Pablo. Ahí está, Juan Pablo, ¿cómo va? Ahí ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ahí te recuperamos bien. Bueno, Bien, ¿qué tal? Ahí está un problema con la comunicación. sí. Bueno, estaba hablando de que las relaciones laborales, como las conocemos nosotros, las típicas relaciones individuales entre empleador y trabajador, han cambiado. En todo el mundo han cambiado. El mercado del trabajo cambió. ¿Por qué cambió? Y por una cuestión de globalización, de automatización, plataformas digitales, lo que es la cantidad pasa a la calidad. Hoy requiere que la mano de obra haya una inversión y tenga más calidad que cantidad, y se está demostrando, y se demostró en muchos países del mundo, arrancó otra vez. Se cortó. en Europa, de hecho hay una empresa que acá en Argentina, ¿me escuchás? Sí. Bien. Que sucede que un trabajador, un dependiente que está con mayor tiempo de esparcimiento, de recreación, que pasa tiempo con su familia, con su pareja, con sus seres queridos, con uno mismo, es más productivo para la empresa. Uh-huh. Trajo la pandemia. La pandemia demostró... Hola. Sí, te estamos... La pandemia demostró esta circunstancia y la contracción de la jornada, de pasar a trabajar 4 días y 3 días de descanso, es un éxito en el mercado del trabajo en todos los países. Sí. Lo que pasa es que eso requiere de otros factores que la Argentina carece. Uh-huh. Por ejemplo, consenso político, diálogo político. Esto es una política de empleo. Va más allá de una reforma laboral. Claro. Tiene que haber un consenso, pero mientras que existe en Argentina una izquierda radicalizada, que esté todo el tiempo diciendo que el trabajador es una víctima y el empresario es un tirano, y tengamos una derecha radicalizada que diga lo contrario, con esos extremos no llegamos a ningún lado nunca. Uh-huh. Y seguimos con 4 millones de trabajadores en negro, seguimos con 10% de desempleo y seguimos destruyendo la cultura del trabajo. Entonces, cuando haya un diálogo y se den cuenta que acá no importa el trabajador y no importa el empleador,
¿qué es lo que importa? El trabajo, la producción, el desarrollo. Che, ¿y cómo hacemos eso? Y muy fácil, cuidando al trabajador, cuidando sus derechos, cuidando el salario, cuidando la fuente de laburo, cuidando su vida privada. No. Laburar 8, 9 horas por día. No, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con una mejor calidad. No, así imposible poder hacer una entrevista. No lo vamos a poder escuchar bien y la verdad es un tema interesante. Cuando tengamos mejor señal, retomaremos la nota, ya sea si nosotros tenemos el inconveniente o la persona a llamar. 12 del mediodía, 13 minutos. A ver, ahí si volvemos, lo recuperamos de nuevo. Ahí está Juan Pablo, ¿ahí me escuchás? Sí, Facundo, Ahí sí. está. Estaba hablando que no es importante. A ver, hablamos de la izquierda radicalizada cuando está todo el tiempo hablando que el trabajador es una víctima y el empresario es un tirano. Sí. La derecha radicalizada, todo lo contrario. Mientras existan estos sectores, no va a haber diálogo. Entonces, olvídate, porque nosotros tenemos 4 millones de trabajadores en negro, tenemos 10% de desempleo, el trabajo está destruido, la fuente de laburo destruida, porque pensamos siempre un lado del otro y no hay diálogo, no hay políticas de empleo. Entonces vamos a hacer una reforma laboral, vamos allá, tiene que haber un diálogo. Entonces, ¿qué hay que pensar? No hay que pensar en el trabajador y en el empleador. A ver si entendemos, hay que pensar en el trabajo, en la producción y el desarrollo económico. Che, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ¿sabes cómo lo hacemos? Primero, cuidemos al laburante, cuidemos al trabajador. Che, ¿cómo lo cuido? Bueno, dale más esparcimiento, recreación, ¿no? Dale inversión en capital humano, invertir en capacitación, en talleres, cuidar sus derechos, cuidar el salario, la fuente de laburo. Che, y a la empresa también, cuidar a la empresa. ¿Cómo cuidas a la empresa? Y el tema impositivo, el tema tributario, dale financiamiento, cadena de pago. Eso lo tiene que hacer el Estado, pero no lo hace. Entonces, mientras no cuidemos a eso va a ser imposible. Eso es lo que pasa en Argentina. Porque si todo el mundo se pusieron de acuerdo y está funcionando, bajan los riesgos de trabajo para el empleado. Baja la siniestralidad. Primero, espectacular. Baja el conflicto. Claro. Dejémonos de joder de conflicto laboral. Tenés un abogado laboralista, 15 años que soy laboralista. Podrido de conflicto estoy. Terminemos con el conflicto. Ahora, un tipo que está más descansado va a ser más productivo y no va a ser tan chocante. Esto es, a ver, negro, si vos estás todo el tiempo con una persona, llega un momento que vas a chocar. Sí. ¿Me explico? Es una cuestión de relación humana. Entonces, ¿por qué no nos ponemos? Pero pasa que, claro, el diálogo y el consenso político es muy importante. Bien. Y eso es lo que la Argentina carece. Juan Pablo, yo te consulto. A ver, hay un cambio claramente cultural en Europa que se está dando y que todos los países lo están adoptando, afortunadamente, porque es menos día o un día menos de trabajo, pero igual salario. Acá en la Argentina, ese cambio cultural, ¿se podrá hacer también, por ejemplo, con esta dirigencia sindical? No, imposible. Con esta dirigencia empresarial, con esta dirigencia sindical y con esta dirigencia política, olvídate, es imposible. Porque tenés sindicatos que en vez de proteger a los trabajadores, politizan todo y se la pasan haciendo conflicto, porque el conflicto los alimenta. La dirigencia empresarial más radicalizada piensa en el empresario y los trabajadores se agrupan en gremios o en colectivos pensando en ellos. Y mientras tanto, destruimos las políticas de empleo, el trabajo, y el país no crece. Porque la única fuente de ingreso es mediante el trabajo. Entonces, falta diálogo. Vos fíjate que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para poder... O sea, es muy difícil el consenso político en Argentina por las diferencias que hay. Y tiene que ver con la cultura de la educación, del respeto, del trabajo. Acá es, sálvese quien pueda, y va a ser muy complicado. Y el sindicalismo es muy responsable. Claro. Porque se piensan que una reforma tiene que destruir al trabajador. Y nada que ver. Pasa que, claro, nombrame algún técnico o algún especialista en trabajo que pueda conocer, como en este caso lo conozco yo, u otro. No hay. Opinan todos. Economistas, médicos, administradores. No, viejo, o sea, es muy técnico el tema y se puede llevar a cabo.
porque lo hizo todo el mundo, países desarrollados, países subdesarrollados, países de media tinta económica. Se puede hacer, pero bueno, requiere consenso, al igual que la economía. Vos podés tener un hermoso plan y un gran presupuesto. Si no tenés una política económica, olvídate de todo. Sí, todo es parte de la política económica. Juan, a mí me quedó una frase una vez de un chico que bueno, que está implementando en sus plataformas virtuales, viste que con estas nuevas modalidades de trabajo, y me dice, nosotros lo que buscamos es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Exactamente. Calidad, se llama calidad. Calidad por cantidad. Claro. Calidad es que en 6 horas haga lo que hacías en 8. Claro. Se puede hacer y perfectamente. Vos no podés vivir para el trabajo. Tenés que vivir, no trabajar para claro. Vivir. Ahora, no podés estar todo el tiempo. Es cierto lo que plantea Juan Pablo en casos muy puntuales. Por ejemplo, yo me remito a la administración pública, que hay un montón de personas que con solo el tema de cumplir el horario están hasta tomando mate en la oficina sin hacer nada. Claro. Y es, calentar la silla. Claro. ¿Sabes cuántas personas calientan la silla 8 horas? Tremendo. Y se la pasan en Google o jugando al Candy Crush. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la producción? El cerebro se te atrofia. Total. Entonces, yo hice muchos experimentos con personas capacitadas en sistemas informativos, en Excel, y te das cuenta que la persona capacitada en un Excel hace el trabajo en 4 horas, claro. Y la que no está capacitada lo hace en 8. Claro. Esa es la calidad. Se acabó el mundo de la cantidad. Todo pasa por la calidad ahora. Bien. 1 hora de calidad son 8 horas de cantidad. Y se acabó a ver, el 65% del empleo de Argentina se puede hacer a distancia. A distancia. No home office, sí. Otra cosa que siguen confundiendo. No supimos aprovechar el teletrabajo en Argentina, no lo entienden. Los sindicatos no lo entienden, los empresarios no lo entienden. El trabajo a distancia es fundamental. ¿Sabés? Ahorrás en siniestros sí. Laborales, sí. Ahorrás en costos, en viaje, en tránsito, en trastornos, en todo ahorrás. No lo ven porque no lo saben aprovechar. Acá falta capacitación, que hay que invertir en la cabeza de los humanos, invertir en capacitación desde el punto de vista laboral y por supuesto aprovechar las herramientas tecnológicas. Hoy un chico con una compu se hace millonario. Sí, claro. Sí. Juan Pablo, claro. ¿Por qué crees que los gremios están mirando de reojo esta propuesta cuando si lo pueden trabajar tranquilamente hasta los puede beneficiar? ¿Los qué me dijiste? Los gremios. Ah, bueno, porque se le acaba el curro. Claro. Porque se reduce el conflicto. Los gremios viven del conflicto. Cuanto más conflictos hay, los gremios engordan. Entonces, viven de la caja del conflicto, de las obras sociales, de los quilombos sindicales, de las manifestaciones, de te corto una calle o te acampo, y después arreglo por debajo de la mesa para donde te la acampe. Es lo que sucede. Entonces, el gremio, un sindicato, nació y tiene su finalidad para proteger los derechos laborales. Punto, no para hacer política. Bien. Parece que ahora quiere inventar un sindicato de la CGT, etcétera, no, claro. Ahora, eso. Juan Pablo, ¿hay algún espacio político que haya tomado esta propuesta como plataforma? No. Espacio político de renombre no. Mi espacio político la tomó. Sí. Yo tengo una presentación que no hay mucha cabida que digamos porque no hay consenso. Fui uno de los primeros que escribí en esto hace ya bastante y lo sigo sosteniendo, sigo investigando y lo sigo mejorando porque voy viendo en base a lo que pasa en todo el mundo, leyendo, y ahora una empresa argentina lo propuso práctica y lo voy mejorando, pero claro, necesitas un consenso de grandes sectores para que te apoyen esta actualización porque requiere modificar normas de fondo. La ley de jornada, la 11.544, requiere consenso, Facu, consenso político. La técnica está, ¿se puede hacer? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Es productiva? Sí. Bueno, ¿nos ponemos de acuerdo? Ahí está el tema. ¿Nos ponemos de acuerdo? Ahí está el tema. Pero nos ponemos de acuerdo no para vos, para mí, para el trabajo. Sí, obvio. Para el trabajo, para el desarrollo productivo, el desarrollo económico, no para vos y para mí. Pero es difícil, negro, muy difícil. Sí. Las empresas que ¿tanteaste a los empresarios qué mirada tienen sobre esto? Mirá,
Yo, mi consultora, lo hablé con varios empresarios, Sí. y les ha gustado, les Bien. gusta, les interesa. No sé por qué les interesa. A un empresario quiere ganar plata y pagar lo menos posible. Punto. Comprar barato, vende caro. Ese es el dilema. Entonces, quieren ganar guita, no quieren tener quilombos laborales, quieren que el laburante vaya a laburar, cumpla, produzca y se vaya, y pagar los salarios y pagar todo como corresponde. Entonces, si vos le conseguís que no haya conflicto, que haya producción, que aumente la producción, y encima pague menos costos, pague menos luz, menos insumos de limpieza, insumos de papelería, menos gastos administrativos, gastos de comercialización, el empresario chocho. Che, ¿cómo hago eso? Bueno, laburá así, así, así. Y lo lleva adelante. Claro, el ejemplo es lo mejor que hay. Claro. Vos tenés que mostrar con el ejemplo. Pero nadie quiere hacerlo, porque enseguida empiezan las teorías. No, porque le van a bajar los salarios. No, porque son unos vagos de mierda. No, señores. Acá nadie habla de bajar salarios. Acá nadie habla de incrementar los costos. Es más, si hay mayor producción, hay más laburo en la fábrica o en la empresa, yo puedo tomar más gente. Porque las horas que quedan pendientes, no voy a laburar más tiempo. Contrato más gente. O sea, te bajo el desempleo. Claro. No lo ven por ese lado. Y una empresa que produce bien va a pagar buenos sueldos. Y un laburante descansado y bien despierto o contento con su familia, con quien carajo pueda estar fuera de laburo, vamos a producir mejor. Sí. Escúchame, vas a laburar con más ganas. Obviamente que vas a laburar con más ganas si tenés 3 días de descanso. Claro. Pero Sí, sí, sí. olvídate, sucede eso. No es algo, una utopía. Pero bueno... Sí, no, es romper también con una cuestión cultural, 8 horas, viste, el laburo registrado, 8 horas que nos inculcaron nuestros viejos, Claro, todo. claro. bueno. Y también romper con los dinosaurios de la CGT también, Claro. con un sector Sí, empresarial sí, también. sí. La ley de jornada de 1905. Claro. ¿Qué querés que te diga? La Ujú. última ley laboral, la 2744, de 1974, nunca se reformó. Ujú. En el 2003 se agregó el 92 bis, que es el periodo de prueba, que se redujo de 6 a 3 meses, pero nada más. Nada más. El único filósofo del derecho que tuvo la capacidad de hacerlo fue Carlos Tomada. Y después nadie más. Aquí tenés en la cartera del trabajo, antes de Tomada. A Triaca, La triaca, claro. que no sabe si el trabajo se escribe con B corto o con B larga. ¿Me entendés? Y después, ¿quién vino? Moroni, pobrecito, que no sabemos si es un hombre o una mujer. O sea, ¿me entendés? Y lo conozco, te estoy diciendo porque lo conozco. Y ahora tenemos a una persona que ni siquiera es abogada, es economista. Ujú. Bueno, una movida política, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Me explico? La cartera más importante de la Argentina. O sea, vos fíjate, las 2 carteras más importantes de la Argentina, hay personas que no son del palo. Massa no es economista y está en la cartera de economía. Y esta Kelly no es abogada, ni siquiera laboralista y está en trabajo. Claro, sí. La Argentina es el mundo al revés. Mm. Al revés. ¿Viste? Y después tenés un aprete de los sindicatos de choque, de los gordos que se llevan puesto el mundo y te paran el país. Sí, Te sí, paran sí. el país. Sí, Te tal paran la cual. producción. Tal cual. Pero bueno, necesitamos un cambio cultural muy grande y un consenso importante. Yo creo que para esto se requiere cambio generacional. Necesitamos que los jóvenes se inserten en política, muestren un cambio generacional, que empiecen a barrer con los viejos, y que haya un poco de frescura etaria en la política argentina. Bueno. Pero no te dejan. Es Ujú. muy difícil. Bien. Bueno, muchas gracias, Chiesa. Vamos, Juan Pacu, gracias por la entrevista, saludos para todos. Abrazo grande. Abrazo. Ahí está, Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en empleo, con esta propuesta para reducir la jornada laboral a 6 horas.